el tema pudiese tener un título, yo le pondría herederos de Dios. Amén. Y quizá con lo que comencemos pareciera que con lo que vamos a ir tocando pareciera que va a agarrar un rumbo, ¿no? Pero vamos a dejar que el Espíritu Santo te lleve a la dirección de donde quiere que lleguemos hoy. Amén. Y este tema o esta palabra, algo que Dios puso en mi espíritu, me mostró de primera instancia la condición de muchos que muchas veces tenemos las promesas de Dios, queremos las promesas de Dios. ¿Cuántos quieren las promesas de Dios? Y incluso sabemos que somos herederos de las promesas. Amén. Que las promesas nos pertenecen y son para nosotros. Amén. Pero hay cosas en nuestras vidas que siguen siendo una promesa. Amén. Hay cosas en nuestras vidas que se han quedado en una promesa. Y las promesas de Dios, hay algo que nosotros tenemos que cambiar, de pasar las promesas a Dios a ser parte de nuestra herencia. Amén. Es decir, a poseer lo que nos corresponde. ¿Me están siguiendo? Pero hay ciertas situaciones o ciertas condiciones que nos impiden o no nos permiten tomar esa herencia o tomar esas promesas de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Hay muchas cosas que Dios quiere hacer con nosotros y hay muchas cosas que Dios quiere desatar en nuestras vidas, que ya están en la atmósfera, ya están en la eternidad, ya son nuestras. Pero yo quiero que vayamos a la Escritura, en Gálatas capítulo 4, verso 1, y quizás sea un poco confrontativo este mensaje, pero nos va a llevar a otro nivel. ¿Cuántos dicen amén? Gálatas capítulo 4, verso 1. ¿Ya lo tienen? ¿Ya? ¿Lo pueden leer? Ahí está. Vamos a leerlo. Dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor ¿de qué? De todo. Y eso es algo que Dios me mostró, porque somos dueños. Amén. Y qué terrible es o qué desesperante es saber que algo es tuyo y no lo puedes tomar o no lo puedes usar. ¿Estamos de acuerdo? Amén. ¿Alguna vez has querido algo, has tenido algo que es tuyo, que incluso puede tener tu nombre, pero no tienes el permiso de usarlo? ¿Alguna vez te ha sucedido? ¿Sí? Que tienes algo que es tuyo y no lo puedes usar. Tu papá te quitó tu celular, es tuyo, ya te dijeron que es tuyo, pero te lo quitaron. ¿Alguna vez te sucedió? Tu mamá te dice, tu papá te dice que el coche es tuyo, pero no te lo prestan. ¿Te ha pasado? ¿A alguien le ha pasado? ¿No? Yo sí conozco gente que le ha pasado. Y es frustrante o desesperante saber que algo es tuyo, lo tienes y no lo puedes usar. Amén. Lo usas como un secundario y no tienes no dispones totalmente de eso. Amén. ¿Alguna vez has tenido un dinero o sabes que tienes un dinero pero no lo puedes usar? No tienes el permiso para usarlo. Y eso es algo que nos desespera y es algo complicado. Y aquí la palabra nos está enseñando algo bien importante. Y Dios quiere llevarte más profundo en esta enseñanza. Dios quiere hablarte algo que antes de entrar a lo que Dios me habló para ti en específico, Dios quiere hablarte de la necesidad de madurar. Amén. De la inmadurez
que no nos permite tomar la herencia de Dios. Aquí la Biblia está enseñando algo específico y está dirigiéndose, escúchame bien, aquí la Biblia está hablando a los Gálatas, Pablo está hablando a los Gálatas, pero sucede algo con los Gálatas. Quizá aquí me adelanten unos puntos por el tiempo. Sucede algo aquí con los Gálatas, que los Gálatas habían estado perros, o sea, habían estado tremendos. Ellos, dice la Biblia que ellos, o sea, estaban bien, estaban en el espíritu y luego terminaron en la carne. Amén. Aquí Pablo los está exhortando y Dios me mostró algo, me mostró la condición de los Gálatas retrocediendo en su madurez. Amén. ¿Por qué? Porque no progresaron. Ya pararon su proceso y dejaron de crecer en lo que tenían que crecer. Comenzaron a crecer en otras cosas. Amén. ¿Me está siguiendo? Comenzaron a desarrollarse en otras áreas y no en la parte fundamental que ellos necesitaban. Aquí Pablo le hace una exhortación. Si lees todo el capítulo te vas a dar cuenta que Pablo les está exhortando de lo que dejaron de hacer y de lo que comenzaron a hacer. Ellos comenzaron a darle más importancia a la ley, a guardar ciertas cosas, amén, y en eso se volvieron expertos, pero dejaron o descuidaron la parte del desarrollo espiritual. ¿Me está siguiendo? Y aquí la Biblia los está confrontando y les está diciendo, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Aunque eres señor de todo, no lo puedes usar, no lo puedes tomar. Amén. Amén. Entonces, algo que el Señor me mostró igual, me comenzó a hablar del hijo pródigo, ¿no? Todos conocemos esa historia, así que no voy a tener que ir al pasaje en específico, ¿verdad? Sabemos lo que hizo el hijo pródigo. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Pidió su herencia. Amén. ¿Y qué le pasó al hijo pródigo? Todo lo malgastó. Él, di conmigo, tuvo su herencia. O sea, yo quiero que entiendas que desde una perspectiva natural, el hijo tuvo su herencia y tomó la parte que le correspondía. Él llegó a pedirle, esto es algo bien importante, porque el hijo pensaba que estaba recibiendo la herencia, pero él llegó a pedir los bienes. Di conmigo, los bienes. Él dijo: Padre, dame la parte que me corresponde. Nosotros lo vemos desde una perspectiva natural de que él estaba pidiendo la herencia a su padre. Amén. Y eso es algo que me llama la atención, la perspectiva que muchas veces hemos tenido acerca de la herencia que él pidió, porque sí, estaba reclamando la parte que le correspondía y él estaba pidiendo la herencia que le correspondía. Pero escucha muy bien, la herencia que él llegó a pedir es la única hasta donde su mente le llegaba para dar. ¿Sí me explico? La herencia que, la única herencia que pudo pedir era la única que él podía ver. ¿Estamos de acuerdo? Eso es algo bien interesante, porque el hijo se va y malgasta los bienes, y cuando regresa el padre lo recibe. ¿Me está siguiendo? Lo abraza, lo besa y le mata el becerro más gordo. Y cuando viene el otro hijo y le dice: oye padre, este mendigo se fue a malgastar todo, fue a beberse todo con sus amigos, se gastó la herencia que le diste. Y le dijo: a mí no me has matado ni un becerro. ¿Qué le contesta el padre? Dice: hijo, todo lo que está aquí es tuyo, pero mi hijo que estaba muerto ahora vive, que estaba lejos ahora ha regresado. Amén. Y Jesús termina diciendo que o sea, algo que nos enseña que así como hubo fiesta, también hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Amén. Porque un pecador arrepentido es apto para la herencia del reino de los cielos.
El hijo vino con la mentalidad: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ponme como uno de tus jornaleros. Ponme a trabajar, en pocas palabras. Ponme a chambear. Vivía yo de a gratis. Vivía yo solamente al día de las cosas, dependiendo de las cosas y viviendo solo de lo material. Pero le dijo: ahora quiero trabajar para ti. Amén. El hijo llegó arrepentido. Di conmigo: arrepentido. Eso es fundamental para lo que Dios quiere enseñarte. Porque el hijo tomó su herencia sin tener la madurez suficiente. ¿Y por qué el padre le da los bienes? ¿Por qué el padre le da todos los bienes sabiendo que estaba inmaduro y que se podía perder? Cuando nosotros hemos enseñado muchas veces que un padre, cuando toma un hijo, no le da las cosas nada más porque sí, sabiendo que le puede hacer daño. Amén. Pero el hijo estaba en un punto donde ya tenía la facultad de elegir y podía irse simplemente. Y el padre opta por darle los bienes que le correspondía. Como padre le da los bienes que le correspondía. Amén. Para que él pudiese experimentar y pudiese aprender lo que tenía que aprender. ¿Estamos de acuerdo? Lo podía aprender en casa, que hubiese sido más fácil, o lo podía aprender en la calle. Amén. Con una mala experiencia y donde posiblemente no regresara. Amén. Pero el padre te ama tanto que no quiere que simplemente te quedes como un niño. El padre te ama demasiado que no quiere que simplemente te quedes en el lugar donde estás. Amén. Él quiere que tú y yo crezcamos y recibamos la herencia que nos corresponde. Amén. Pero a veces encerramos simple y sencillamente o malentendemos todo lo que conlleva a ser heredero de Dios. Y pensamos que solo tiene que ver con tener derecho a las promesas de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Solo llegamos a ver o solo podemos concebir hasta donde podemos ver. Y vemos las promesas como parte de la herencia de Dios. Y sí, son parte de la herencia de Dios, pero no es la herencia de Dios. ¿Están siguiendo? Pero el primer conflicto que nosotros tenemos es la inmadurez. Di conmigo: la inmadurez. La inmadurez nos hace perder la oportunidad de tomar la herencia. Amén. Llegamos a pensar que ya tenemos lo que nos corresponde. Es lo que dijo el hijo pródigo: dame la parte que me corresponde. Y con esa se sintió satisfecho. Y muchos de los que están aquí, hay hasta cierto punto donde nosotros ya sentimos que tenemos la parte que nos corresponde. Y aún en Cristo, amén. Digo, yo sé que esta tipología la hemos usado, o esta parábola la hemos usado mucho para el hijo pródigo que se va y se pierde. Pero aún en Cristo llegamos a pensar que ya tenemos la parte que nos corresponde. O somos como el otro hijo que no se atreve a pedir lo que le corresponde. Amén. Tenemos el entendimiento. Nosotros llegamos a decir: bueno, ya Dios me está bendiciendo, Dios me está dando. ¿Estamos de acuerdo? Y eso es un problema, que por la inmadurez no entendemos todo lo que conlleva ser un heredero de Dios. Amén. No logramos superar todo lo que conlleva a ser un heredero de Dios. Amén. Diga conmigo: yo soy un heredero de Dios. Pero dilo con fe: soy heredero de Dios. Entonces, digo, eso lo vas a entender más al final. Estoy siguiendo el orden que Dios me dio. ¿Qué significa
ser heredero, ya se me trabó la lengua, heredero de Dios, o cuál es mi herencia. ¿Cuánto les gustaría saber cuál es su herencia? Romanos capítulo 8, verso 32. Mira lo que dice la escritura. ¿Ya lo tienen? Dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Di conmigo, todas las cosas. Yo quiero que pienses por un momento, Jesús es el heredero de Dios. Amén. Y Jesús es el dueño de todo lo que existe. Y la Biblia dice que todo fue creado por Él y para Él. Amén. ¿Están siguiendo? Quiero que pongan atención en esto, porque Jesús es el dueño de todo. Es la razón de nuestra existencia. Es la razón por la cual fue creado todo lo que hay en este mundo. Amén. Y aquí la Biblia nos está diciendo que Dios dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y nosotros hacemos al revés la herencia de Dios. Amén. Porque pensamos que todas las cosas es tener la herencia o es ser heredero de Dios. Amén. Y entonces el enemigo fácilmente nos engaña porque nos dice, no tienes esto. No que Dios, eres heredero de Dios, no que eres un heredero apto de la herencia de Dios. ¿Por qué no tienes esto? ¿Por qué no se ha cumplido esto contigo? ¿Por qué estas cosas no han venido sobre tu vida? Y viene el desánimo, viene la tristeza, viene el luto. Nos resignamos y por eso suceden muchas cosas en nuestra vida. Nos conformamos a vivir como el mundo vive, porque hay muchas de las cosas que se nos han prometido, que hemos recibido como promesa, que vemos en la Biblia y no han sucedido con nosotros. No sé si hay alguien aquí que me esté comprendiendo. No sé si te ha sucedido que te has sentido indignado, te has sentido como que me he esforzado en esto y no sucede. He creído esto y no sucede. Le he echado ganas a esto y no sucede. Y la Biblia dice que soy heredero de Dios. Yo lo he declarado, lo he decretado, he pactado por eso y no ha sucedido. Y el enemigo empieza a minar tu mente, empieza a engañarte y a decirte, ya ves, Dios tiene preferidos. Dios ama más a otros. Te falta hacer más cosas. Te falta trabajar más. O esto no es para ti. Y te empiezas a conformar a cómo el mundo vive. Te empiezas a conformar a lo que el mundo hace. Pues mira, no tiene caso esforzarme. Mejor ve a este, le está yendo mejor. Allá afuera trabajando en esto, haciendo esto. Casi no viene a la iglesia. Yo que me he esforzado, he venido a la iglesia. Vengo a la casa de Dios, vengo a todos los servicios, hago lo que dice el pastor. No he hecho esas múltiples contrataciones y me va mal, me ha ido mal. Las promesas de Dios no se han cumplido en mi vida. Hay promesas de Dios que no se han cumplido en mi vida. Amén. Y nos dejamos envolver o engañar por el diablo de que las cosas son nuestra herencia. Aquí Dios está diciendo,
al que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará consigo todas las cosas? Entonces, ¿cuál es mi herencia? Si no tengo todas las cosas, si hay cosas que no puedo obtener, ¿a qué tengo derecho? Diríamos. El enemigo puede engañarte y aminarte como al hijo pródigo, hacerte ver las cosas materiales como tu herencia, como si eso fuese lo máximo. Amén. Como si de eso dependiera tu existencia. Amén. Y mira, para que lo entendamos, regresamos a Gálatas. Aparte hay Romanos. Gálatas capítulo 4. Vimos aquí en el verso 1, dice que el niño en nada difiere del esclavo. ¿Me está siguiendo? Amén. Y el verso 6 dice: y por cuanto sois hijos, digan conmigo, hijos. Dice: Dios envió a vuestros corazones el espíritu ¿de qué? De su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Dice el verso 7: así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Así que ya no eres esclavo, di conmigo, ya no soy esclavo, sino hijo. Dice: y si hijo, heredero de Dios. ¿Cuántos son herederos de Dios? Pero como dice, por medio de Cristo. Y en este pasaje está enseñando algo extraordinario la Biblia, algo que Dios te está, yo quiero que comprendas. El primer pasaje, el primer verso que leímos de Gálatas capítulo 4 verso 1 dice que el niño en nada difiere del esclavo. Y Dios, aquí Pablo está corrigiendo a los Gálatas y les está diciendo: así que ya no sois esclavos, sino hijos. Y aquí ya hay una diferencia entre niño e hijo. Amén. Está difiriendo del niño que es inexperto, amén, que es inmaduro, y está hablando al hijo, amén, que ya tiene la madurez para recibir la herencia. Le está diciendo: así que ya no eres niño. Le está diciendo: deja de comportarte como un niño, como alguien que no tiene derecho. Deja de comportarte como alguien que solamente puede recibir hasta donde tiene, que no puede pedir más, que se tiene que acatar a lo que tiene. Pablo le está diciendo a los Gálatas: ahora eres hijo, y si hijo, heredero de Dios. Amén. El verso 6 dice algo extraordinario. Dice que Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, por el cual clamamos: Abba, Padre. Todavía no te he respondido entonces cuál es nuestra herencia. Nosotros no teníamos derecho a la salvación, y por Cristo tenemos derecho. Amén. Y hay muchas cosas que tú y yo no podemos tener, que las podemos tener por medio de Cristo. Amén. Pero saben que no hemos comprendido cómo es que esto sucede. Cómo es que el Padre se vuelve nuestro Padre. Cómo es que yo soy heredero y coheredero con Cristo. Es que no hay forma de recibir la herencia, o no hay manera en que seas heredero si el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Cristo no está en ti. Amén. Porque al decir que somos coherederos con Cristo, es que compartimos la misma herencia de Él.
¿Y cuál es la herencia de un hijo? Ser dueño de todo. Esto lo vas a entender mejor al final. ¿Cuál es la herencia de un hijo? Que todo lo que es de tu padre, tú eres el dueño. Que todo lo que tiene tu padre es tuyo. ¿Estamos de acuerdo? El próximo a hacer uso de todo eso eres tú, el hijo. Y Cristo es el heredero de Dios. Y nosotros, dice la Biblia, que hemos recibido el Espíritu de Cristo, por el cual clamamos Abba, Padre. Entonces, ¿cuál sería nuestra herencia? Podemos interpretar: Jesús es dueño de todo. Amén. Y nos llama mucho la atención esa expresión, porque entonces ser dueño de todo, yo puedo ser dueño de todo. Pero aunque lo diga en esta parte central, esta es la razón de este tema, o eso es lo que Dios quiere que tú agarres, y al final lo vas a entender mejor. Ser dueño de todo. ¿Y quién es todo? ¿O qué sería todo para ti? Cuando tú te preguntas ¿quién es Jesús para ti? ¿Qué puedes decir? ¿Qué puedes expresar? ¿Qué es lo primero que sale de tu boca? ¿Qué es Jesús para ti? ¿Alguien puede decir algo? No sé. Amor, ¿qué más? Abba, Padre. ¿Qué más? Tu sanador. ¿Qué más? Tu salvador. Tu amigo. ¿Cómo? ¿Qué? Tu todo. ¿Seguro que es tu todo? Digo, escarbándole más, es fácil que tú digas: Jesús es mi todo. Él es la razón de mi existencia. Y cuando tú te pones a ver que Jesús es tu todo, entonces puedes llegar a entender, quizá tu mente logre concebir que tu mayor herencia, o el ser heredero de Dios, lo extraordinario de ser heredero de Dios, es que Jesús es tu herencia. No sé, que quizás no lo logras comprender totalmente, pero si empiezas a escarbar, ¿qué es Jesús para mí? ¿Qué significa Jesús para mí? ¿Qué es Cristo para mí? Mi sanador, mi salvador. Y te empiezas a ver, cuando logras entender, de tanto que se empieza a pronunciar, es fácil decir: Jesús es mi todo. Amén. O quisiéramos que fuera nuestro todo. La razón por la cual no es lo primero que sale de tu boca es porque todavía no es tu todo, porque tú quieres el todo. Amén. Quieres ser dueño de todo. Hasta que no tengas todo, no te sientes heredero. Pero cuando entiendes que todo es Cristo, ya eres heredero. Porque el Espíritu de Cristo, dice la Biblia, que vino a morar en vuestros corazones. En otras palabras, ya tengo mi herencia, ya tengo la porción que me corresponde, y nada ni nadie me la puede quitar. No es nada material, no es nada físico, no es algo que el diablo pueda arrebatarme. No sé si eso pueda ser un poquito claro. Hacemos de menos lo más extraordinario que se nos fue entregado. Aquí Gálatas, Pablo le está diciendo a los Gálatas algo extraordinario. Le está diciendo: el niño nada difiere del esclavo. Deja de ser un niño viendo las cosas, dependiendo de las cosas. Amén. Calificando tu vida por las cosas que tienes,
y por las que aún no tienes. Amén. Y empieza a abrazar lo que tienes, lo que es más extraordinario que todo lo que ves. Porque Cristo es el dueño de todo. Y si Él está en ti, tú caminas como un heredero. Amén. Puedes agarrar todo. Puedes hacer uso de todo. Amén. Si eres un niño, todavía tienes que pedir permiso. Si eres un niño, todavía dependes del cuidado, amén, de tu padre para hacer uso de eso. Entonces aquí Pablo está haciendo una invitación a los Gálatas a volver a la madurez, amén, a renunciar a la inmadurez y a volver a la madurez espiritual, amén, a continuar en el crecimiento espiritual y empezar a buscar el crecimiento espiritual para poder hacer uso de tu herencia, porque ya la tienes. Amén. Hay muchas cosas que no usamos simplemente por ignorancia, porque somos niños. Pero aquí Pablo está haciendo esa exhortación. Ya no eres un niño, eres un hijo. Eres un hijo, ya no eres esclavo, eres hijo. Le está diciendo, eres hijo, deja de comportarte como un chiquito. Amén. Que depende de las cosas para sentirse contento, para sentirse feliz. Amén. Depende de las cosas para sentir que tiene algo. ¿Están siguiendo? Amén. Y entonces, Hebreos capítulo 5, verso 12 y 14. Vamos a ver si podemos abarcar un poquito más de lo que es la madurez. ¿Ya lo tienen? Dice el verso 12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche, dice, es inexperto en la palabra de justicia, porque es que niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Es inexperto porque es que niño. Entonces, te voy a enseñar algo que significa una definición de madurez que se ha enseñado en la iglesia, que se nos ha enseñado y es muy buena. Esa es la definición clave para la madurez. La madurez es la habilidad de soportar y recibir tanto críticas, rechazos y ofensas, como halagos y admiración de las personas, sin que nos exalte, es decir, que sin que nos desanime, que sin que nos afecte, es decir, sin que nos desanime, nos deprima o nos enaltezca. Amén. Eso tiene que ver la palabra madurez. Ser una persona que puede recibir las ofensas, que puede recibir el rechazo de la gente, que puede recibir la crítica, amén. Y algo que malinterpretamos con la madurez, pensamos que es alguien que todo eso no lo siente, amén. Confundimos la madurez
con el hecho de que, bueno, pues no lo sienta. Y hay mucha gente que incluso se vuelve dura y por eso piensa que es maduro. Amén. Porque ya dice, se me resbala lo que me dicen, se me resbala lo que me hacen. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me están siguiendo? Pero una persona madura no es alguien que ha inhibido o ha quitado sus emociones y sentimientos. Hay cosas que te duelen y que las sientes. ¿Estamos de acuerdo? Pero no te afectan. Y decir que no te afectan no significa que no las sientas. Amén. Que no te afecta significa que no cambia tu humor, no cambia tu convicción, no cambia tu decisión. Amén. Tú decides seguir a Jesús, tú decides buscar a Dios, tú decides servirle a Dios. Y si sucede algo, y si viene alguien que te insulta, que te ofende, que te maltrata, eso lo puedes sentir, puede ser agresivo. Amén. Pero no te afecta porque decides, porque tú sigues bajo la misma decisión con la que comenzaste. Amén. Una persona madura, nosotros pensamos que es alguien que no tiene sentimiento y que no le duele nada. ¿Estamos de acuerdo? Que lo puedes insultar, ofender, a ese no le pasa nada, no. Y hay gente que llega a endurecer su corazón, malinterpretando la madurez. Amén. Y se vuelve una persona insensible. ¿Estamos de acuerdo? O sea, viene alguien, o sea, eso es lo que le pasa muchas veces, por ejemplo, a los doctores o a la gente. Se vuelven insensibles al ver la sangre, al ver eso, porque ya se acostumbraron. Y una cosa que su olfato se acostumbre, una cosa es que sus sentidos físicos se acostumbren, y otra cosa es que por esa costumbre se vuelven insensibles y tratan a la gente ¿cómo? Mal. Amén. Porque ya se acostumbraron. Y hay mucha gente que se ha acostumbrado a los rechazos, a las ofensas, a los maltratos. ¿Estamos de acuerdo? Y se han vuelto insensibles y no te das cuenta que tú tratas de la misma forma a los demás. Amén. Entonces, no sentir no significa madurez. ¿Estamos de acuerdo? Que no lo sientas no significa madurez. Que no sientas nada no significa, no habla de que seas una persona madura. Puede ser que seas una persona insensible. Y que lo mismo hagas con otros. ¿Me están siguiendo? Y eso es un problema en el cuerpo de Cristo muy grande. Y sucede, te voy a decir por qué. Porque la persona cuando siente el dolor, inhibe el dolor en vez de perdonar. Déjame decirte que aún el dolor de una ofensa, Dios lo permite para que sepas, amén, que tienes que perdonar. La única forma de hacer a un lado ese dolor, escúchame bien, Jesús pudo ir a la cruz. Es más, ni siquiera se atrevió a tomar el vinagre, que podía ser un pequeño bálsamo o una pequeña anestesia. Pero ni siquiera se atrevió a tomar el vinagre. ¿Sí me estoy explicando? O sea, él experimentó todo el dolor y teniendo el dolor dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El dolor que tú y yo sentimos cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos critica. O sea, el tener la madurez significa que no te afecta, y no afectarte es que no te saca del lugar donde estás. Quizá lo sientas, hay cosas que quizá ya no sientes, porque si viene un niño y te dice feo, pues tú dices, pues eres un niño. Amén.
Pero si viene alguien más grande que tú, si viene alguien que consideras importante, o si viene la persona que te llama la atención y te dice estás feo, estás fea, amén. ¿Y cómo nos preparamos para eso? Nos queremos hacer insensibles al dolor de la ofensa, del rechazo, de la crítica, amén. Incluso que alguien te critique, te haga una buena crítica y te diga, oye, te ves bien, oye, predicaste chido, oye, estás tremendo, la unción de Dios se movió contigo, amén. Y que tú te sientas, lo que sientes, escúchame bien, lo vas a sentir porque tienes carne. Dile al que está a tu lado, esto que está aquí es carne. Y siempre va a sentir la ofensa o siempre va a sentir la crítica, buena o mala, pero tú decides. La madurez tiene que ver con que sabes decidir y sabes a dónde llevas ese sentimiento. ¿Sí me estoy explicando? Lo sientes, pero tú dices, claro, pero la gloria es para Dios. Sientes cuando alguien te ofende, alguien importante para ti. Ser entrenado para no ser ofendido no significa que ya las cosas no las sientas. Digo, hay cosas que ya no te afectan porque ya para ti se te hizo fácil perdonar. Pero hay una línea delgada entre ese momento donde esa ofensa o donde esa crítica te puede afectar. Amén. Entonces, continuamos. Entonces la madurez, algo que nosotros entendemos, que la madurez es saber o conocer cuál es nuestra identidad en Cristo. Amén. ¿Cuál es nuestra identidad en Dios? Eso es bien importante. ¿Cuál es la identidad? Soy hijo. Esa parte de decir soy hijo no tiene nada más que ver con el hecho de que ahora Dios es mi Padre. Amén. Digo, la única forma o la forma para ser establecidos en la identidad de Dios es por medio de la revelación de la paternidad. Amén. La revelación del Padre. ¿Cuál es la revelación del Padre? Simple. Te lo voy a simplificar. Esto es algo que uno tiene que buscar. Amén. La revelación del Padre es que Dios es mi Padre, yo soy su hijo y Él me ama. Amén. Repítelo conmigo. Dios es mi Padre, yo soy su hijo y Dios me ama. Bueno, eso es algo fácil de saber, pero es algo que tienes que experimentar. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando tú tienes la experiencia de que Dios es tu Padre, tienes la experiencia de que tú eres su hijo y tienes la experiencia de que Él te ama, recibes la identidad de hijo. Amén. Y la identidad de hijo, estamos hablando la identidad de Jesús sobre tu vida. Te lo voy a volver a repetir. La identidad de hijo no es de cualquier hijo. No es de que seas o que te parezcas a cualquier otra persona o que te parezcas al vecino o a lo que sea, sino que eres hijo. Amén. Y de que eres, ¿cómo decirlo? La forma sencilla, eres hijo de Dios como Cristo. Amén. Como Jesucristo es hijo de Dios. ¿Me estás siguiendo? Tú y yo somos tan hijos de Dios como lo es, como por adopción, por el espíritu de adopción, como Cristo lo es por naturaleza. Te lo voy a volver a repetir. Tú y yo somos tan hijos de Dios como por el espíritu de adopción, como Cristo lo es por naturaleza. Amén. Y somos hijos porque el espíritu de Cristo mora en nosotros. Amén. Entonces no somos cualquier hijo. No sé si me estoy explicando. No eres cualquier hijo. Vivimos en competencia, vives en una competencia con el otro, vives viendo lo que hace el otro, lo que puede hacer el otro y lo que tú no puedes hacer.
Amén. Cuando no has entendido que el mismo Espíritu de Cristo ha venido a hacer morada sobre ti y no necesitas hacer lo que el otro hace para ser hijo de Dios. Amén. Porque Dios, aunque es el mismo Espíritu de Cristo, Dios desarrolla el carácter de Cristo de acuerdo a tu propósito y de acuerdo a tu personalidad. Tú no tienes que ser igual que nadie. ¿Estamos de acuerdo? Y vivimos en esa competencia o en la misma rivalidad o en el egoísmo de lo que uno hace, de lo que el otro hace, de lo que el otro no hace. Vivimos en la crítica y vivimos en la queja de lo que hacen los demás y de lo que no hacen los demás. Cuando tú recibís al Espíritu de Cristo y no te tienes que fijar en lo que hace nadie. Amén. Entonces, desde que nosotros recibimos al Espíritu de Cristo, hay un clamor en nuestro espíritu. Amén. Ese clamor de Abba Padre. Amén. Ese clamor es un clamor de la revelación de la paternidad. ¿Estamos de acuerdo? En tu espíritu está la necesidad del Padre, de estar con el Padre. Amén. Porque la relación de Jesús con el Padre no tiene, podía asemejarse o ser un ejemplo, la relación del Padre que tiene con su Hijo, pero escúchame bien, es más especial y profunda. Amén. O sea, el problema con esta revelación es que no hay ni un solo hombre en la tierra que nos haya podido ejemplificar totalmente lo que Dios quería de tener relación de un padre a un hijo. Amén. Y nos cuesta trabajo en nuestro razonamiento, por eso es algo que no puede ser razonado y es algo que no puede ser entendido de forma natural, no puede ser ejemplificado con nada en la tierra, y la única forma en que nosotros recibimos la revelación de la paternidad es por medio de Cristo. Amén. ¿Me está siguiendo? O sea, el Espíritu de Cristo que mora en ti te enseña a ser hijo y te enseña a ver al Padre como Padre. ¿Me está siguiendo? Yo sé que eso no, o sea, es algo que se tiene que revelar. Y es algo que ese clamor tienes que empezar a dejarlo salir y empezar a buscar ese clamor. Hay mucha gente que tiene una falta de identidad porque no ha encontrado la revelación de la paternidad. Amén. Viven en esa inmadurez, viven en esa inconstancia porque no han encontrado la revelación de la paternidad. Ya sabes, Dios es tu Padre, tú eres su hijo y Él te ama. Ya lo sabes, pero no es un conocimiento, tiene que ser una revelación. Amén. En otras palabras, tiene que haber una experiencia con esa palabra y hasta que no la buscas, no se te es revelado. Y una vez que se te es revelado, es algo que tiene que ir creciendo. Amén. No es que hoy me siento más hijo de Dios por lo que hago o por lo que sé de la palabra de Dios. Amén. No es algo que se pueda sentir físicamente. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no tiene que ver con una emoción física de sentirte aceptado. ¿Estamos de acuerdo? La Biblia dice que somos aceptos en el amado, pero eso es desde tu espíritu. Amén. Y una vez que lo recibes en tu espíritu, puedes quitarte esos complejos de rechazo, esos complejos de falta de identidad, porque lo recibiste en tu espíritu. Hoy está sonando esa palabra, y si tú la recibes y si tú te dispones a clamar por la paternidad de Dios para que se establezca la identidad, Dios lo va a hacer. Porque te voy a decir una cosa, Dios está más interesado en darte la identidad que tú necesitas de lo que tú puedes estar. Así que lo único que tenemos que hacer es clamar a Dios. Amén. Desde nuestro espíritu, que es desde el Espíritu de Cristo que mora en nosotros.
Entonces, escucha bien, una pequeña síntesis o resumen de lo que es la inmadurez en nosotros es ser una persona de doble ánimo, una persona inconstante. ¿Estamos de acuerdo? No es, pero una definición para mí, algo que yo he visto de lo que es la inmadurez para poder encerrarlo, concluirlo, es no querer cambiar, no estar dispuesto a reconocer nuestro error. Amén. ¿Me está siguiendo? Eso es parte de la inmadurez. No quieres cambiar y no quieres reconocer tu error. Cuando Jesús llamó a Pedro, Simón, primero era Pedro, era Simón, y Simón significa una caña endeble. Otras palabras, que puede ser llevado por el viento, puede ser doblegado por el viento. Es una persona inconstante, una persona de doble ánimo, que un día quiere servir a Dios, al otro día no. Un día quiere echarle ganas, al otro día no. Un día quiere leer la Biblia, al otro día quiere ver pornografía. Un día quiere ver prédicas y al otro día está viendo de revistas, está escuchando otras cosas. Un día estás alabando con Hillsong y al otro día estás con metal y toda esa onda y metiéndote. ¿Sí me explico? Un día sientes la presencia de Dios extraordinaria y sientes que es lo único, y al otro día buscas el alcohol, las drogas, los vicios. ¿Estás siguiendo? Amén. Y no, la inmadurez en sí no es que te llame la atención todo eso, o que seas una persona débil. Porque Pedro era una persona de doble ánimo, era una persona inconstante, y todos venimos con esa inconstancia. Amén. Y la razón por la cual, escuchen bien, mucha gente que viene a Cristo, hay mucha gente que con el transcurso del tiempo, como no alinean sus vidas, incluso pueden llegar a la locura o a la esquizofrenia, porque la inconstancia con la que todos venimos es una antesala de la bipolaridad y de la esquizofrenia. Y yo he visto gente, he tratado con gente que es una persona muy cuerda, que es una persona que sabe mucho, que entienden mejor las cosas que yo, pero no han madurado y no buscan la madurez espiritual. No quieren cambiar ciertas áreas de su vida, no quieren renunciar a ciertas cosas. ¿Estamos de acuerdo? Porque les gusta el pecado. Y siendo honestos, ¿a quién no le gustó el pecado? Ay, ahora todos son santos, ¿verdad? Ahora resulta. Pero a mí me gustaba el pecado. Amén. Encontraba placer en el pecado. Claro que sí. Y todos los que estamos aquí, si tú dices que no, eres un mentiroso. Ya de entrada tienes que ser libre del espíritu de mentira. Amén. Amén. Y a muchos todavía les gusta por la inmadurez. ¿Estamos de acuerdo? No lo quieren cambiar. Mucho silencio. Espero que sea nada más por el frío y no me han contado nada de ti, pero déjame decirte que Dios sí sabe cuál es tu condición. Amén. Y el pecado a nuestra carne le causa placer, nos gusta. Amén. El pecado causa placer. Hay ciertas cosas que te gustan. Pero es como un niño, cuando es pequeño, le encuentra placer solo a ciertas cosas. Amén. Y si le das dulce, le va a gustar el dulce siempre. Amén. Y aunque le haga daño, el dulce le va a gustar. Pero como todos nosotros, que ya somos
un poco más grandes o adultos. No sé si tú te pasaba cuando estás chico. Yo muchas veces lo he querido hacer y no me funciona. Yo decía cuando estaba chico, cómo me gustaría comprar un montón de estas cosas y comérmelas yo solo. O porque siempre que había yogur, nada más me daban un vasito, aparte que éramos 6, ya te imaginas, un vasito chiquito y nada. Y yo decía, no, un día, yo sé que un día me voy a comprar un yogur entero y me lo voy a comer todo. Y nunca he podido hacerlo. Se me hace absurdo ahora. Amén. No, mi hijo, si le doy una paleta y al siguiente se la termina y sigue diciendo dulce, dulce, dulce. Si me ve con más dulce, va a querer más dulce. No entiende. Amén. Si me está siguiendo. Yo no sé si me puedo dar a explicar, pero la realidad es que nos gusta el pecado. Escúchame bien. Y hasta qué punto te va a seguir gustando el pecado, hasta que quieras cambiar. Amén. Hasta que reconozcas que eso es pecado, que eso te hace daño. Amén. Y eso es algo bien importante. La madurez comienza cuando reconocemos nuestra condición, cuando sabemos que estamos mal y decidimos cambiar. Los discípulos de Jesús no eran más extraordinarios que nosotros, no tenían más fe que los demás. Amén. Jesús a ellos les dijo hombres de poca fe, y a otras personas que estaban a su alrededor les dijo nunca he hallado tanta fe. Así que no fue que los escogió por su fe, no los escogió por sus cualidades o porque fueran personas constantes o personas totalmente decididas. Yo vi una cualidad desde hace mucho tiempo. Yo creo que desde que empecé los caminos del Señor, Dios me mostró una cualidad específica de los discípulos de Jesús, que de esa palabra me agarré. Y la cualidad principal que Dios me mostró es que ellos querían cambiar. ¿Qué hizo Pedro cuando Jesús hizo la gran pesca? Le dijo: Señor, aléjate de mí porque soy hombre pecador. Reconoció su condición. Amén. ¿Qué hizo Jesús qué hicieron los discípulos cuando los ofendió a todos? Y los discípulos dijeron: dura palabra es esta. Y le dijeron: Señor, muchos discípulos están yendo. Y Jesús les voltea a ver: si se quieren largar ustedes, lárguense. Ellos también estaban ofendidos, a ellos también le había afectado la palabra. Pero ¿sabes qué dijeron? ¿A dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida? En otras palabras, yo quiero cambiar y tú tienes lo que yo necesito para cambiar. En la parábola del sembrador, cuando Dios habla de las tierras, Jesús explica las parábolas y los discípulos de Jesús no entendieron la parábola tampoco. A él Jesús los regaña, a ellos Jesús los regaña y les dice: oigan, ¿cómo no lo entendieron? Son unos brutos, unos mensos, no saben nada. Pero ¿sabes qué hace? Les explica. ¿Sabes por qué? Porque ellos se acercaron. O sea, no lo habían entendido como muchos, pero querían cambiar. ¿Sí me explico? Y la madurez, escucha bien, algo que Dios me mostró, y esto es para todos los que tengan hambre. Dios quiere traer una madurez de una forma sobrenatural sobre tu vida. Amén. Que lo que deberías de saber, Pablo le hace esa exhortación a los Corintios, y le dice: ya habiendo de ser maestros, es necesario que les vuelva a dar vianda, que les vuelva a dar leche, que les vuelva a dar lo suave. Amén. Pero esa exhortación tiene un propósito: de que les caiga el 20 y lleguen a donde tienen que estar. Amén. Muchos de ustedes ya deberían de ser maestros de la palabra, ya deberían de conocer muchas cosas y ya deberían de tomar la herencia que Dios les ha dado. Amén. Pero por la inexperiencia, por la inmadurez, por no querer cambiar, por no querer madurar, hay muchas cosas en tu vida que no se han desatado. Amén. Entonces, la inmadurez es ser una persona de doble ánimo, es una persona inconstante. Y algo que Dios me puso para muchos, espero que esta palabra retumbe en tu espíritu:
Hay muchos que debieron de haber sido promovidos en tu trabajo, en tu escuela, no sé, en la iglesia, en tu ministerio, como líder, como mentor. Hay gente que ya no ve el ser promovido como un líder de casa de paz, como ministrar en alabanza, como ser un mentor. No lo ven como una promoción, porque ya no saben cuál es su herencia. Amén. Ya se desviaron de la herencia y ya no te sientes, ya no crees que eres un heredero de Dios. Amén. Pero hoy que te está cayendo el 20, hoy te puede incomodar esta palabra. Si hoy tú te das cuenta de que ya debiste de haber sido promovido en ciertas áreas de tu vida, pero no has sido promovido por la inmadurez. Amén. Ya deberías de ser un líder, un mentor, un ministro, un anciano, un hombre de negocios. Amén. Un millonario. Y en esa parte, si me da tiempo, voy a tocar algo en específico de eso. Porque muchos jóvenes de aquí ya deberían de tener muchísimas cosas, pero por la inmadurez no se han desatado. Sigues dependiendo de tus padres y sigues dependiendo de un salario. Sigues creyendo el sueño de que un día va a llegar alguien con un maletín, con $1 millón y te va a decir: toma, disfrútalo. Amén. Sigues viviendo bajo ese sueño guajiro de que las cosas pues van a tocar a la puerta de tu casa. Amén. Y no te has movido o te has conformado a donde estás. Yo no vengo aquí a alzarme el cuello y a decirte, a enseñarte todo lo que tienes que hacer. Yo te estoy enseñando lo que Dios quiere que tú hagas para que llegues a donde tienes que llegar. No porque yo sea más que tú o porque yo sea mejor que tú. Amén. Sino hoy Dios me puso en este día para darte esta palabra, porque es algo que puede suceder. No porque yo lo diga, sino porque Dios lo está diciendo y desatando para tu vida. Amén. En Juan capítulo 6 versos 60 y 61 es donde dice la Biblia que muchos volvieron atrás, muchos discípulos. Y es algo bien importante, porque una persona inmadura no puede ocupar una posición de liderazgo. Amén. Y eso no tiene que ver solamente con la iglesia, sino Dios, escucha bien, Dios pudiera o Dios quiere ponerte en una posición de liderazgo, es decir, donde tengas mayor influencia. Pero mucha gente no puede llegar a ese lugar por causa de la inmadurez, por causa de la inconstancia, por causa de la indisciplina. Amén. Y eso para nosotros los jóvenes, yo sé lo que se siente planear, esforzarse y querer hacer algo, pero te gana el sueño, te gana el cansancio, te gana la flojera. Amén. Y eso sucede porque todavía no has hecho el cambio en la mente. Hasta el día de hoy me sigue costando levantarme. Hasta el día de hoy, físicamente es cansado, es pesado muchas veces, unas más que otras. Pero hace tiempo tomé la responsabilidad. Dios hizo una transformación en mi vida, y a la hora que determino levantarme o a la hora que determino hacer algo, lo puedo hacer. Y soy un joven, sigo siendo un joven. Es algo que tú puedes hacer. Amén. Amén. O sea, no es sencillo, no es fácil. No es que te levantas como diciendo: wow, hoy qué bonita mañana, hoy listo para trabajar, listo para hacer cualquier cosa. Hay veces que sí, y hay veces que para nada. Ni el agua te ayuda. Amén. ¿Me están siguiendo? Entonces, una persona que se ofende fácilmente no puede ocupar una posición de liderazgo. ¿Por qué? Lo va a dejar tirado.
Dios quiere promoverte, Dios quiere llevarte a otro nivel de influencia, donde tú tengas influencia sobre muchos, sobre otras personas. Tú no sabes, pero cuando Dios nos habla a nosotros, los hijos de Dios, nos habla como naciones. Amén. Dice la Biblia que Él nos hizo reyes y sacerdotes. Amén. Y Él dice la Biblia que somos un reino de sacerdote, una nación santa, porque tú representas una nación. ¿No me escuchaste? Tú representas una nación. Tú no sabes cuánta gente viene detrás de ti. Tú no sabes cuánta gente debería de estar sentado aquí o podía estar sentado aquí si tú agarras la onda. Amén. Y tú no sabes cuánta gente no estuviera aquí si tú no estuvieras. Eso es algo que a mí me pesa. No porque yo sea más, sino porque Dios me puso en una posición de influencia y de liderazgo. Amén. Nada más lo que llevas sobre tus lomos representa una nación. No sé si me explico. Tus hijos y los hijos de tus hijos. Amén. Pero este lugar, solo con los que estamos aquí, se pudiera llenar, porque tú representas una nación, tú representas una influencia. Amén. Y no estoy hablando de números o por una meta de la visión. Estoy hablando porque las cosas que tú hagas van a afectar o pueden afectar a tu alrededor. Y hay gente que va a estar donde tú estás. Hay gente que va a estar aquí porque tú estás aquí. Amén. Hay gente que va a buscar a Dios porque tú buscas a Dios. Hay gente que se va a acercar a Dios porque tú te acercas a Dios. Tú no lo sabes, pero hay alguien que te ve como una influencia. Hay alguien que te ve como un ejemplo. Quizá no te lo imaginas, pero siempre hay alguien que te ve como una influencia. Alguien quizá más pequeño. ¿Estás siguiendo? A mí me impresionaba cuando yo empecé a los caminos del Señor. Digo algo que sé que lo puedo decir con libertad, pero mis hermanos más chicos siempre nos vieron como un ejemplo. Y ellos varias veces pudieron hacer esa observación con nosotros, y eso era un peso. Es un peso de responsabilidad. Muchos de ustedes, por no tener ese peso de responsabilidad, no han dado el paso de madurez. Amén. No has tomado el liderazgo que te corresponde. ¿Me están siguiendo? Entonces, Efesios capítulo 4 verso 14. Voy a leer rápido. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ese es el plan de Dios. No quiere que seamos niños, diga conmigo, niños fluctuantes. Un niño es alguien que va a fluctuar con sus emociones, es alguien que va a depender del momento o de la situación presente. Amén. Un niño define su realidad por lo que está viviendo. Te lo voy a volver a repetir. Un niño define su realidad por lo que está viviendo. Pero un hijo de Dios define su realidad por la herencia que tiene. Yo sé que todavía no hemos llegado al punto de comprender totalmente eso, pero te lo voy a volver a repetir. Un hijo define su realidad por la herencia que posee. A mí no me dicen las cosas que tengo ni las cosas que paso cuál es mi herencia. Ya descubrí cuál es mi herencia. Amén. Y eso me permite ser lo suficientemente sólido, firme, fuerte para enfrentar cualquier cosa. Amén. Y es lo que Dios quiere que tú tengas hoy. En Santiago capítulo 3 verso 2,
Son varios versos, ya estamos terminando. Santiago capítulo 3, verso 2 dice: porque todos ofendemos muchas veces. Di conmigo, todos ofendemos. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Amén. Y aquí Pablo, siendo un erudito de la palabra, siendo alguien perfecto, alguien maduro, está diciendo: todos ofendemos. En otras palabras, Pablo está definiendo su condición como una madurez incompleta. Y eso es algo bien importante para alguien que decide madurar. ¿Estamos de acuerdo? Pablo decía: no pretendo haberlo alcanzado ya, sino una cosa hago, dejando lo que está atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante. Es decir, por muy alto que estés, o por mucho conocimiento que tengas, por muchas experiencias que tengas, por muchas cosas que sucedan en tu vida, algo que tienes que considerar. Pablo nos está enseñando que él se consideraba como incompleto, necesitaba madurar más. Es decir, su madurez todavía no había llegado a la final. Amén. No había llegado hasta el último momento. Él necesitaba seguir madurando. Aunque ya era maestro, aunque él enseñaba a otros, él estaba considerándose como una persona todavía imperfecta. Amén. Aunque lo podemos poner como ejemplo, Pablo mismo se considera una persona que todavía no había alcanzado la total madurez, no en lo natural, pero en el espíritu él sí se veía completado. Amén. Y eso es algo bien importante. Entonces, todo esto que hablamos, ya estamos llegando al punto, solo es para que puedas hacer un cambio. Es algo básico para hacer un cambio en tu forma de ver las cosas. Amén. Y dar un paso a la madurez de forma sobrenatural. ¿Cuántos les gustaría hacer ese cambio de madurez? No se escucha así como que tuvieras ganas. Bueno, en realidad sí es. Madurar no es algo que te dé ganas, pero es algo que puedes decidir. Amén. No es algo que sientas, pero es algo que sabes que tienes que hacer. ¿Estamos de acuerdo? Pero es una decisión. Tú decides si das el paso de madurez o no lo das. ¿Estamos de acuerdo? Digo, una señal precisamente de que nos hace falta la madurez. Pablo lo decía: hijos míos, por quienes necesitan leche, o sea, necesita que yo les venga a echar porra, que yo les venga a decir: tú puedes, tú lo vas a lograr, lo vas a alcanzar, y que yo venga a traerte un mensaje positivo para que tú salgas diciendo: wow, estuvo tremendo, padrísimo lo que habló el pastor, lo que enseñaron, tremendo, me estremeció, sentí cada palabra en mis emociones y en mis sentimientos. Amén. Eso es la leche. ¿Estamos de acuerdo? Te preguntan de qué se trató. No sé, pero estuvo tremendo, tremendo, poderoso. Sentí escalofríos. No, lloré y lloré y lloré. No sé lo que decía el pastor. Yo creo que hablaba en lenguas, pero tremendo. Pero cuando viene una palabra así, que es un poco concisa o que nos confronta, estamos con sueño, cansado, contando cuántos cuadros hay en el auditorio. Amén. Viendo los segundos. Le estás viendo al de enfrente si tiene piojos o no. Estás durmiendo, bostezando. No te preocupes. O sea, esto es para que te des cuenta. Amén. Y esta es una palabra que cambió mi espíritu, cambió mi ser. O sea, lo que me transforma, amén, y me sigue transformando, y yo sé que lo va a hacer contigo. ¿Estamos de acuerdo? Pero tienes que estar dispuesto. Vamos al punto entonces. Esto es solo la parte básica para que pudieras recibir esto. Amén. ¿Están listos entonces? En Proverbios capítulo 15, capítulo
13, verso 22. Si lo pone en la pantalla, nada más lo voy a mencionar. Aquí dice la Biblia que el bueno dejará heredero a los hijos de sus hijos. Amén. Amén. Vamos a regresar al punto de la herencia. Cuando hay una decisión de madurar, vas a poder hacer uso de la herencia. Es algo bien importante. Y vas a considerarte heredero. Amén. Amén. Entonces, ¿sabes qué significa la palabra herencia o heredero? Significa partir o dividir. Significa también recibir, escucha bien, por participación. Ese verso dice: el buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores. Ese no es. 13:22, es 22, dije 22, eso. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada ¿para quién? Para el justo. Amén. Eso es una promesa de Dios. Ahora yo sé que esa promesa va a tener sentido con lo que estamos enseñando. Y ya está el tiempo encima, pero vamos a ir cerrando con eso. Heredero significa partir o dividir, también significa recibir por participación y significa poseedor. Amén. Pero es interesante, recibir por participación. Continuamos. Romanos capítulo 8, verso 17 es el verso que mencionamos hace rato, donde dice: y si hijos, también herederos. Amén. Si pueden ponerlo ese también. Romanos capítulo 8, verso 17. Dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Qué dice? Si es que padecemos juntamente con Él. Diga conmigo: si es que padecemos. Volvemos al significado de herencia. ¿Y qué significa? Recibir, ¿por qué? Por participación. No sé si ya está tomando un poco más de sentido la palabra. Amén. El niño solo quiere recibir las cosas, digan conmigo cosas, pero el hijo busca participar con el padre. Busca participar, di conmigo participar. O sea, queremos que nos lleguen las bendiciones de Dios y queremos que se cumplan las promesas de Dios, pero eres niño hasta que no participas. O sea, lo que va a distinguir que seas niño o que seas hijo es que el niño no participa. El niño solo pide chiche, el niño solo quiere leche. No sé si me estoy explicando. Pero el hijo participa, paga el precio. No sé si ya se te quitó el sueño o sigues contando cuántos cuadros hay en el techo. El hijo participa. El hijo participa. El niño no quiere participar. El niño hace berrincha: a mí déjeme aquí, yo no quiero ser líder, yo no quiero ser mentor. Es que ahí puro pide, es que allá no sé qué cosa, es que no sé qué, puro chillar. Pero el hijo participa. Dice: ¿dónde me pongo? ¿Dónde hay que estar? ¿Qué tengo que hacer? Ser heredero no está en pedir. El hijo manda. El hijo administra. Que llegó diciendo el hijo: ponme como uno de tus jornaleros, ponme a trabajar, papá. Quiero ser parte de lo que tú haces aquí. Ya entendí que como niño no me va bien, que queriéndome gastar las cosas, vivir mi vida como yo quiero, no me funciona. Quiero ser hijo. ¿Qué quieres ser, niño? ¿Seguir haciendo berrinchitos? ¿Te toca hacer casa de paz? No, ¿cómo crees? Si no tengo ni dinero, no tengo ni que caerme muerto. Así te vas a quedar.
porque no. ¿Qué dice ese verso? ¿Me lo pueden poner y dejarlo tantito, por favor? ¿Qué significa heredero? Recibir por participación. ¿Y qué está diciendo? Y si hijo, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Si pago el precio con lo que Él me pide, si hago lo que Él me pide, si estoy donde Él me ponga. Oh my God, yo no sé si hay alguien aquí que le esté cayendo el 20, o quieres que te siga contando los cuadros del techo. ¿Quieres seguir jugando matatena? ¿Quieres venir a jugar matatena a la iglesia? Ay, es que yo quiero este ministerio porque ahí me siento bien. ¿Le seguimos o no? No, es que, mentor, o sea, es que yo no puedo hacer mi casa de paz porque, o sea, es que amanecí ronco. Sigue de niño. Vas a recibir lo que un niño puede recibir. No se trata de que al hijo no se le da porque le va a hacer mal. No sé si me estoy explicando. Se trata de que eso distingue. El que no participa distingue si estás tomando la herencia como hijo o si solo eres un niño. Aquí está hablando de hijos, no está hablando de niños. No dice y eres niño, dice y eres hijo. Y si hijo, coheredero de Dios, coheredero de las promesas, si es que padeces juntamente con Él. Eso está tremendo. Pero ya no quieres hacer casa de paz, ya no quieres hacer discipulado, ya no quieres venir a los servicios, ya no quieres venir a la intercesión, ya no quieres venir al lugar donde Dios te ha puesto. No quieres hacer lo que Dios te ha puesto, pero sí quieres que vengan las bendiciones de Dios. No es que Dios sea malo y que Dios no te la quiera dar, es que eso distingue si eres un niño todavía o si eres un hijo. Escucha bien, porque como niño eres heredero, las promesas te pertenecen, las vas a escuchar y te vas a emocionar, pero hasta que no hagas el cambio, hasta que no hagas el switch, hasta que no tomes la decisión de participar, sigues siendo un niño. O sea, lo que la palabra te está enseñando es cuál es tu condición. Amén. Y puedes tener mucho tiempo en la iglesia, puedes tener todo el conocimiento de la iglesia, de Dios, de la palabra, pero seguir siendo un niño porque no participas. Y uno comienza a ver a un hijo como hijo cuando participa. Yo a Josué y siempre será mi chiquito, siempre será mi bebé, pero cómo me emociona, cómo me emociona, no sabes cómo me emociona, cómo me siento cuando agarra. Ahorita, ¿en qué lo estoy enseñando? Bueno, él lo ha comenzado a hacer. Agarra mis zapatos y los pone en el closet. Todo lo empieza a poner al closet. Yo a veces llego y a veces tengo 3, 4 pares de zapatos en el cuarto, porque me cambié 3, 4 veces. Y él agarra, llega al cuarto y los ve y dice papá, y empieza a ponerlos en el closet. Es tan sencillo lo que hace. Todavía es un bebé, pero cuando lo hace, yo me siento, yo digo, no manches, o sea, ahí siento que me obedece. Y aunque todavía sigue haciendo berrinches, todavía sigue chillando en varias cosas y le sigo dando cuero en varias cosas. Cuando hace eso, no sé si me explico, bueno, para los que son padres que estén aquí, los que no lo van a experimentar. Quieres darle todo.
sabes que todavía no puedes, pero en ese momento es tu dueño. ¿Sí me explico? Y si me pide dulce en ese momento, se lo tengo que dar. O sea, en ese momento se convierte. Yo quiero que entiendas, cuando eres un hijo, una revelación que te va a caer profunda en tu espíritu, es que Dios es tan tuyo como tú eres de Él. Te lo voy a volver a repetir: Dios es tan tuyo como tú eres de Él. Es mío, es mi Dios, es mi Padre. Te sientes dueño de Él y puedes hacer uso o disponer de Él, no en un mal término, sino que dispones de Él. Amén. Pero si no participas, solo pides leche y leche y leche y leche. Ya tienes 20, 30 años y sigues pidiendo leche, leche, leche. Yo creo que ya, no sé si conocen hijos así que viven con sus papás y siguen pidiendo leche. O sea, siguen dependiendo de sus papás que le paguen las cosas. No sé si me estoy explicando. Ahí siguen en su casa, viven en su casa, comen en su casa, no trabajan. ¿Por qué? Porque su papá le da todo lo que necesita. Unos dirán: ¡ala, qué suerte! No tienes que trabajar. Pero si entras a su cuarto, si entras a su vida, te vas a dar cuenta de lo desdichado que es, porque sigue siendo un niño. Amén. ¿Me está siguiendo? ¿Le seguimos o no? Ya estamos terminando. Entonces, cuando eres un hijo y participas, cuando participas, te vas a dar cuenta de algo. Sucede algo. Cuando participas, eres heredero, coheredero con Cristo. Si es que padeces juntamente con Él, pagas el precio y sucede algo, ocurre algo extraordinario. Escucha bien. Es ilegal estar en miseria. Se vuelve ilegal estar en pobreza. Se vuelve ilegal no tener las cosas que necesitas. Amén. ¿No me estás escuchando? Se vuelve ilegal, se vuelve ilógico e irracional que no tengas lo que necesitas. Cuando participas, tú eres un heredero, así que todo lo que necesitas lo vas a tener porque ya lo tienes. No sé si me explico. Lo vas a tener porque ya lo tienes, ya es tuyo. Y simplemente tú lo manifiestas, simplemente tú lo traes a la existencia. Cuando tienes el entendimiento y estás participando, eres un heredero de Dios. Tú eres la introducción y tú eres la puerta para que el Dios Padre entre en ese lugar y se manifieste con toda su gloria. Yo sé que no me has entendido bien, pero lo vas a agarrar. Es ilegal no producir, es ilegal no multiplicar, es ilegal no hacer lo que tienes que hacer en tu vida. Dice la Biblia que Dios suple nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. ¿Me estás siguiendo? Dios suple tus necesidades, nuestras necesidades, conforme a sus riquezas en gloria. Amén. Y esa es una promesa. Pero hasta que no participas, esa promesa no es algo de lo cual tú puedas echar mano. No porque no sea tuyo, no porque no te pertenezca, sino porque no estás participando, no estás manifestando que eres hijo, sino que eres un niño. ¿Me estás siguiendo? No sé si estás agarrando eso. No se trata de que yo te esté diciendo no eres un hijo de Dios. Sí eres un hijo de Dios, pero sigues siendo un niño. No estás en la posición de tomar la herencia
de hacer tu herencia, más bien de poseer la herencia. Es tuya, pero no la posees. Es más, está en ti, pero no la posees. Cristo es tu herencia, y desde que tú lo recibiste, vino a ser morada contigo, entró en tu corazón. Amén. Pero al no participar, sigue siendo un niño. Sigue siendo niño. No participas. Quiero conectar eso con lo siguiente. Y con esto estamos terminando. Cada día Dios quiere manifestarse en nuestras vidas. Cristo es mi herencia y Él vive conmigo. Y si Él vive conmigo, así como yo con mi hijo, es un niño, y yo suplo sus necesidades diarias. Amén. Amén. Él simplemente por la edad que tiene se levanta y pide leche. Solo llora, se queja y pide lo que necesita, y yo se lo doy porque es un niño, pero solamente tiene hasta donde puede pedir porque no participa conmigo. Amén. Amén. O sea, en tu casa hay cosas de las cuales tú no puedes pedir porque no participas. Si no haces los deberes que tus padres te piden, no tienes derecho a ciertas cosas, incluso ciertos permisos. Pero en el reino no es tanto de permisos o tanto de derecho, sino que el participar está enseñando que eres un hijo. Amén. El participar es lo que te forma como un hijo. Por eso Dios quiere que participes. Por eso Jesús estaba hablando para que participaras, para que pagaras el precio, porque así Él se manifestó como hijo, y eso es lo que nos hace hijos, eso es lo que nos hace herederos. Amén. Que participamos, más bien eso nos hace poseedor de nuestra herencia, porque ya la tenemos. Yo quisiera profundizar en esto, pero ya no tenemos tiempo. Amén. La herencia de Dios es eterna, y el ser heredero, podemos ser herederos porque somos seres eternos. Ya la herencia eterna está en nosotros, pero hasta que no tengamos el entendimiento, la madurez, y no participemos diariamente, escucha bien, diariamente. ¿Cuándo? Diariamente tiene que haber una participación. Diariamente el Padre está buscando la participación con sus hijos, pero solo el Hijo busca la comunión con el Padre. Solo el Hijo le da acceso al Padre por medio de su participación. Lo voy a conectar con esto y espero estés listo. Salmos capítulo 24, verso 7. Yo sé que es un verso, o sea, tú dirás, eso está fuera de sí, y así es. Pero espero que prepares tu espíritu para esto. Ya no tenemos tiempo. Yo espero que con la palabra seas ministrado. 24, verso 7 dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzaos, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Y Eclesiastés capítulo 3, verso 11, es un verso que en un servicio pasado me tocó leer y lo puedo conectar aquí. Eclesiastés capítulo 3, verso 11, dice la escritura. Si lo ponen rápido, estamos cerrando.
¿Ya? Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad, ¿qué? En el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Diga conmigo eternidad. Ya vimos el verso anterior donde dice alzaos, dice vuestras cabezas, oh puertas, y alzaos vosotros, oh puertas eternas. Y aquí Eclesiastés 3:11 dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón de nosotros. Y Apocalipsis 3:20 dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Esta es la revelación, lo que Dios quiere hacer en este día. Escúchame bien, porque la herencia de Dios es algo que Dios quiere que diariamente puedas convivir con ella y puedas hacer uso de ella. No sé si lo estás agarrando. Cristo es la herencia. Y todos los días está tocando la puerta, todos los días. Esta es una exclamación que hizo David: alzaos, oh puertas, vuestras cabezas. Deja el desánimo, deja la tristeza, deja de estar viendo hacia abajo, con la cara hacia abajo. Deja de estar pensando que ya fracasaste, que ya fuiste, que ya la regaste, que has sido un niño inmaduro. Dice, alza tus puertas, alza tu cabeza. Amén. Dice, y alzaos vosotros, oh puertas eternas. Porque hay algo que tienes que entender con la herencia de Dios, que así como Cristo es un portal, es una introducción a la bendición de Dios, así como por medio de Cristo soy salvo. Cristo es la puerta para nosotros. Amén. Así, de esa misma forma, tú eres una puerta de bendición para que la herencia de Dios se manifieste en tu casa, en tu familia. Yo no sé si me estoy explicando, pero tú eres una puerta. Dice la Biblia, alzaos vosotros, alzaos vuestras cabezas, oh puertas, y alzaos vosotros, oh puertas eternas. Dios quiere que agarres la onda en este día, tomes la madurez, dejes la niñería y entiendas que eres una puerta donde el rey puede entrar y donde el rey puede manifestarse. Donde quiera que tú te pares como hijo, escúchame bien, donde quiera que tú te pares como hijo, el hijo se para también contigo. El rey de gloria entra donde tú te introduzcas. Donde tú te pares, él puede entrar. Donde tú te pares, él puede manifestarse. El enemigo te ha tenido achicopalado, te ha tenido desanimado y te ha tenido de baja. Has sido de baja, has sido dado de baja del clan o del ejército de Dios. Amén. Porque te ha llevado a sentirte como un niño inseguro, inmaduro. Pero hoy Dios te está llevando a tomar la madurez como hijo y que participes. Amén. No tuve tiempo para desglosar todo esto. Solamente quería que hoy tú si lo logras entender, tú eres una puerta de bendición para muchos. Tú eres una puerta de bendición para muchos. Y hoy es el día del cambio. Puedes dejar la niñería si tomas la decisión. Puedes dejar la inmadurez si tomas la decisión, si reconoces que has fallado. Ahí donde estás, levanta tus manos y con tus propias palabras repite conmigo esta oración. Haz esta oración conmigo. Si hoy, yo no quiero obligar a nadie, porque esto fue algo que Dios puso en mi espíritu. Dios me dijo, yo voy a llevarlos a una transformación y a una madurez donde muchos que han sido niños y han rechazado participar de lo que yo he hecho, de lo que yo les he dicho, hoy puedan recibir esa transformación. Y lo que te había costado años, hoy va a suceder en tu espíritu. Lo que te había tomado tiempo y el liderazgo incluso que sentías que habías perdido, Roboshete rebosita ramakaya brosende rebosita Kirabasoto robosaya branda ramosoto. Hay muchas bendiciones que ya están a la puerta.
ya están tocando la puerta. No pude explicar mucho de esto, pero ya hay muchas bendiciones que están tocando la puerta, que están a la puerta, que no es cuestión de tiempo, sino de acción, de una decisión. Si hoy quieres dar ese salto, quieres dejar de ser un niño y quieres entrar a la madurez, quieres reconocer tus faltas y entrar a la madurez de Dios, participar de los padecimientos de Cristo, yo te voy a invitar que a la cuenta de 3 vengas al frente rápido. 1, 2, 3. Repite estas palabras conmigo. Padre celestial, en esta noche, voluntariamente, yo me arrepiento por mi inmadurez, por desechar y rechazar todo lugar donde tú me has puesto. Me arrepiento y te pido perdón, porque en muchas cosas he seguido siendo un niño y he rechazado participar en tus padecimientos. Me arrepiento voluntariamente y decido madurar. Decido buscar el cambio. Decido buscar el crecimiento espiritual. Y a partir de hoy, tomar la herencia y ser poseedor de la herencia. Yo declaro que donde tú me pongas, yo soy una puerta de bendición y que no voy a dejar ese lugar. Que no importa lo que pase, no importa lo que me hagan, ni lo que suceda en mi vida, voy a estar firme porque tú me has puesto ahí. Gracias, Jesús.